Reggaetón, qué bolero, señores. Mira, no se pueden perder esto que les traigo hoy. Ay, Dios mío, la historia de la libreta de abastecimiento hecha por Antonio Quintana Bonachea. Este hombre es un crack, pero un crack de esos, genio y figura hasta la sepultura. Miren la historia de la libreta, cómo empezó, cómo fue, curiosidades, anécdotas, de todo. Miren esto, brutal. Hoy voy a hablar de la libreta. La libreta se implantó en marzo de 1962. Es una de esas tantas cosas que se toman con carácter temporal y terminan siendo definitivas. La libreta, a pesar de las promesas del gobierno, llegó para quedarse. Durante mucho tiempo el pueblo creyó en la promesa de que si se trabajaba bien duro, la libreta desaparecería. Era muy común que alguien arengara a las masas perezosas diciéndole: caballero, así no vamos a salir más nunca de la libreta. Hoy en día se oye mucho hablar de la libreta como algo positivo, protectora de los vulnerables, garantía de la equidad. ¿Fue y es realmente así? No del todo. La libreta tiene también su lado oscuro. Por ejemplo, en sus inicios, la libreta no subsidiaba los productos. O sea, se racionaron al precio de venta que existía en aquel entonces. Pero los años fueron pasando y el precio de los productos en el mercado internacional se incrementó con el tiempo. Y los precios de los productos en Cuba, que ya todos se distribuían por la libreta, se mantenían igual. No había productos liberados, ni alimenticios ni industriales. O sea, abarcaba todo lo que era la comida y abarcaba también el vestido, los enseres de casa, la perfumería, todo, absolutamente todo era por la libreta. No había nada absolutamente por la libre. ¿Quiere decir eso que se estaban subsidiando los productos normados? En cierta forma sí, pero no. Porque ese subsidio fue lo que le permitió al Estado, a su vez, mantener los salarios bajos que se pusieron en aquel entonces. O sea, el Estado subsidiaba los productos al pueblo y el pueblo le estaba subsidiando al Estado su fuerza de trabajo. O sea, hay que recordar que había salarios de menos de 100 pesos mensuales. Un salario de 150 pesos era un muy buen salario. Cuando en el resto del mundo ya los salarios eran muy superiores o tenían un poder adquisitivo superior. Nosotros seguíamos con aquellos salarios de los años 50. Llegó un momento en que no había nada que no estuviera normado por la libreta. Y es ahí donde entonces la libreta entró en contradicción con el principio de distribución socialista que dice: de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo. Porque resulta que recibía exactamente lo mismo el ingeniero, el médico, el minero, etcétera, que los trabajadores de menor capacidad o esfuerzo. Todos recibían la misma cuota subsidiada. Eso trajo como consecuencia un proceso inflacionario al que la gente le llamó la danza de los millones. La danza de los millones no es que había abundancia, no. Lo que había era mucho dinero que no había en qué gastarlo porque todo estaba normado. O sea, esa danza de los millones duró desde finales de los años 60 hasta principios de los años 70. La gente tenía dinero, pero no tenía en qué gastarlo. Y fue así como, por ejemplo, una simple caja de cigarros en el mercado negro llegó a costar 20 pesos. 20 pesos en una época en que 20 pesos se consideraba dinero de acuerdo al salario que ganaba la gente. En resumen, la distribución igualitaria que había entre aquellos que más aportaban y los que menos aportaban a la sociedad, al final resultaba ser muy injusta para aquellos que más se habían sacrificado por su porvenir. Al gobierno revolucionario se le da muy bien hacer el papel de Robin Hood. Ese que cuenta la leyenda que despojaba a los ricos para repartir entre los pobres. Y es que resulta muy fácil ser generoso con el dinero ajeno. Y como ya no quedan los ricos a quien expoliar, papá Estado se ha vuelto cada vez más tacaño con sus hijos. Al triunfo de la revolución había en Cuba bastante propietarios para expoliar. Y fue así como, al proclamarse la ley de reforma urbana, a los propietarios de viviendas alquiladas se les expropió forzosamente
sus inmuebles para entregárselos a los inquilinos. Y por supuesto que la expropiación conlleva a una indemnización del bien expropiado. Pero hay que tener en cuenta que en el monto de indemnización ese lo calcula el Estado, teniendo en cuenta factores como el año de fabricación, el estado técnico y cosas así. Mientras por otro lado se obvia los precios del mercado de oferta y demanda, de lo que se deriva que el precio estatal es siempre notoriamente más bajo que el precio del mercado. Y esto resultó ser un golpe muy fuerte para aquellos propietarios de vivienda que tenían a la renta como medio de subsistencia. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la libreta? Se preguntará usted. Mucho, porque a los propietarios de vivienda les esperaría todavía una tragedia mucho mayor con la implantación de la libreta. Resulta que la inscripción de un ciudadano en la libreta de una vivienda cualquiera le daba derecho de convivencia permanente en dicha vivienda, aún en contra de los deseos de su propietario. El propietario no podía dar baja a ningún miembro del núcleo sin su consentimiento. Apuntar a alguien en la libreta se convirtió en un acto muy peligroso para la armonía de una familia cualquiera. Hubo verdaderas tragedias asociadas con esta ley. Bueno, señores, aprovecho aquí un momentico entre pan y pan con Quintana Bonachea para decirles suscríbanse a su canal de YouTube. Miren, voy a poner el link de su canal de YouTube en la descripción de esta publicación. Pinchen ahí, suscríbanse, apoyen a este genio. Yo fui testigo presencial de una tragedia familiar en la que un cónyuge indeseado apuñaló a varios miembros de la familia y asesinó a un menor de edad en el hecho. Y todo debido a los derechos de convivencia que le daba la libreta al individuo. Hay que aclarar que la libreta no solo fue un medio de racionamiento, también fue un medio de control de la población. Todo el mundo tenía que estar registrado en una libreta, por lo que la libreta se convirtió en el documento de identificación de la ciudadanía. Para cualquier gestión, usted tenía que presentar ante las autoridades la libreta donde estaba inscrito, acompañada de una carta del CDR de su cuadra, acuñada y firmada por el comité de zona de los CDR. Y la carta en cuestión, por regla general, decía lo siguiente: a quien pueda interesar. Por este medio informamos que el compañero fulano de tal es vecino de tal dirección y miembro del CDR número tal, zona tal. Y ahora, las palabras mágicas que si faltaban en dicha nota, usted tenía serios problemas para tener éxito en la gestión que pretendía hacer. La carta tenía que decir: el compañero mantiene en la cuadra una conducta política moral acorde con los principios de la revolución. Y después te despedía revolucionariamente, firma y cuño. Esta situación se mantuvo hasta el día 6 de septiembre de 1970, fecha en que se decretó un toque de queda de 24 horas con el objetivo de efectuar un censo de población y vivienda. El toque de queda se hizo con el propósito de evitar que quedara algún ciudadano sin censar o que algún ciudadano pudiese adquirir una doble identidad. A cada persona censada se le entregó una tarjeta de comprobación, la cual a partir de ese momento pasó a ser el documento de identidad que más tarde permitió la implantación del carnet de identidad. No obstante, los derechos de convivencia arbitrariamente otorgados por el simple hecho de ser incluido en un núcleo familiar permaneció aún por muchos años más. Después del triunfo de la revolución en 1959, hubo frases y palabras que cambiaron por completo su significado. Algunas incluso fueron censuradas en los medios masivos. Por ejemplo, nadie podía decir en un programa radial o televisivo la frase "gracias a Dios", aunque la frase no tuviera una connotación religiosa. Mencionar a Dios en estos medios estaba censurado. Tal es así que a la versión de la canción América de Nino Bravo, que se transmitía por los medios de difusión en el país, le fue suprimida la línea que decía "cuando Dios hizo el Edén", quedando así mutilada la estética de la obra. Y una palabra que cambió por completo su significado al triunfo de la revolución fue la palabra ciudadano, que pasó de ser sinónimo de pertenencia al país a sinónimo
de antisocial. La palabra ciudadano fue sustituida por la palabra compañero. Cuando una autoridad cualquiera se dirigía a usted llamándolo ciudadano, se estaba asumiendo que usted era un desafecto o un antisocial. En la película El hombre de Maisinicú queda de manifiesto esta condición cuando el protagonista es detenido por una patrulla y uno de los patrulleros lo llama ciudadano, a lo que el protagonista responde ofendido diciendo: ciudadano no, compañero, y más compañero que usted. ¿Y qué tiene eso que ver con la libreta? Me imagino que se habrán preguntado una vez más. Bueno, el problema es que hay una palabra que cambió su significado cuando se implantó la libreta, y esa palabra fue cliente. La palabra cliente pasó a ser una concepción capitalista. Con la implantación de la libreta, los antes considerados clientes ahora eran llamados consumidores o usuarios en dependencia del servicio prestado. El cliente, ese eslabón fundamental de la cadena económica interna del país, había desaparecido. Ahora se había convertido en un consumidor al que ya no era necesario atraer y más bien había que desestimular. Ahora el consumidor era asignado a una bodega donde estaba obligado a comprar aunque el producto no satisfaciera sus expectativas y no había posibilidad de buscar otras opciones. Era lo tomas o lo dejas. En el caso de los productos industriales, con frecuencia el cliente era obligado a elegir entre dos o más productos porque solo tenía derecho a elegir uno. Por ejemplo, si comprabas medias, no comprabas calzoncillos, o si comprabas pañuelos, no comprabas camisetas, y así sucesivamente. Mientras en una economía verdaderamente sana, atraer a clientes es fundamental para el desarrollo de la actividad productiva o de servicios, la implantación de la libreta en este país hizo todo lo contrario. En una ocasión yo escuché a Fidel jactarse ante un periodista de que la programación cubana no se interrumpía para difundir comerciales. Y yo en ese instante me pregunté, ¿y bueno, para anunciar qué? Si aquí lo que se quiere es que la gente no compre. Y todo ese orden de cosas ha traído como consecuencia la costumbre de ver al cliente como alguien a quien se le hace el favor de servirle. Y el maltrato, el engaño, el desprecio que se siente, porque quien debería ser el más preciado de los tesoros de la economía nacional, tuvo su origen en esa libreta de abastecimiento. La libreta de abastecimientos en este país ha sido, y para peor, mucho más que racionamiento. Muchas gracias. Brutal, brutal, brutal. Y bueno, ya me despido, señores. Ve que yo les traigo a ustedes cubanos que valen la pena, cubanos de oro, cubanos de lujo. Suscríbanse a su canal de YouTube. Voy a dejar el link en esta publicación. Apóyenlo, Quintana. Bestial, brutal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!